y esa casa de pasaje en Quibdó era la capital del departamento. Quibdó, la casa de pasaje era donde se hospedaban los técnicos que iban de la capital, de Bogotá o venían de Holanda. Eso era todo lo que quedaba del proyecto, ¿verdad? Y el proyecto había costado la tontería de $15 millones. Duró 8 años. Resulta que 5 años después yo fui a esta capital por otro motivo, muy distinto, con el Banco Mundial. Y me entró curiosidad e invité a almorzar a un personaje que había hecho parte del proyecto. Quibdó, todo el territorio del Chocó, que es esa provincia que está contra el mar Pacífico, ¿verdad? Es totalmente negra, totalmente afro, ¿verdad? Entonces, yo almorcé con un personaje que había hecho parte del proyecto y le pregunté, hombre, han pasado 5 años de haber cerrado ese proyecto. Sinceramente y con la mano en el corazón, ¿qué queda del proyecto? Le dije. Entonces me dijo, hombre, para ser honestos, quedan unas pocas semillas que los campesinos no conocían. Quedan los 2 molinos de arroz y la casa de pasaje. Y eso sí, el encarecimiento de la vida más tremendo en todo lo que fue la zona del proyecto. Porque en aquel tiempo, a un técnico, por ejemplo, holandés o de Bogotá, etcétera, se le ocurría mandar por una canasta de cerveza, por un paquete de cerveza, ¿cómo le llaman aquí? Una caja de cerveza a la capital del departamento, que tiene que ser el transporte por río, que es carísimo. Y le pagaba 5 veces lo que costara la canasta y la traída. Y hoy no encuentras ningún lanchero, ningún obrero, ningún campesino que te quiera hacer algún servicio sin cobrarte un infierno, ¿verdad? Para que vean ustedes el impacto al revés de lo que puede ser un proyecto. Solo que yo estaba contando esto alguna vez en clase y había un afro ahí, uno del Chocó, y me dijo, profesor, se le olvida otro impacto que hubo en la región, y es que quedaron muchos negritos de ojos verdes. Bueno, vamos ahora a pasar. Entonces hemos hablado de la lógica. Vamos a hablar ahora del aspecto cronológico. Es el aspecto cronológico. Vamos a situarnos de nuevo en el marco lógico, pero ahora en el penthouse aquí. ¿Cuándo se empieza a monitorear y evaluar la finalidad? La finalidad se empieza a monitorear y evaluar en el último año del proyecto. Si el proyecto dura 4 años, en el 4.º año empezamos a monitorear y evaluar la finalidad. Bajamos un piso en el objetivo. ¿Cuándo se empieza a monitorear y evaluar el objetivo? Se empieza a monitorear y evaluar al cumplirse el primer año después de empezar la ejecución del proyecto. Por ejemplo, si lo vamos a empezar, digamos, a ejecutar ahorita en enero del año entrante, 17, el primer monitoreo y evaluación del objetivo se haría ¿cuándo? Sería en diciembre o enero del año siguiente, en enero del 2017. ¿Ya? Y de ahí en adelante cada año. Entonces, repito, el objetivo se empieza a monitorear y evaluar al cumplirse el primer año al cumplirse el primer año de la ejecución del proyecto. Bajamos al segundo piso. ¿Cuándo se empiezan a monitorear y evaluar los componentes? O sea, las tarjetas amarillas. Se empiezan a monitorear y evaluar al cumplirse el primer semestre después de empezar la ejecución del proyecto. Y de ahí en adelante cada 6 meses. Y finalmente, primer piso, ¿cuándo se empiezan a monitorear y evaluar las actividades? Se empiezan a monitorear y evaluar las actividades al cumplirse el primer mes después de empezar la ejecución del proyecto. ¿Está eso claro o no? De iniciar el proyecto, ¿no?
iniciarse la ejecución del proyecto. ¿Cuándo se empiezan a monitorear y evaluar las actividades? Al cumplirse el primer mes después de empezar la ejecución del proyecto. Y de ahí en adelante cada mes. ¿Listo? Bueno, entonces eso es el aspecto cronológico. Vamos a ver ahora. Le damos un segundito. Vamos a ver ahora el aspecto que se llama organizacional. ¿Qué es el aspecto organizacional? El aspecto organizacional es esto. Mejor dicho, se resume en una frase que dice: monitoreo y evaluación sin dolientes no funciona. ¿Sin dolientes qué significa? Pues si responsables. No funciona. Entonces, ¿cómo se concibe? ¿Cuál es el aparato organizacional que exige el monitoreo de evaluación? Es muy sencillo. Aquí, si este es el organigrama del proyecto, entonces aquí, al lado de la coordinación, tiene que haber un personaje que sea el coordinador del monitoreo y la evaluación. ¿Listo? Pero en cada grupo de estos tiene que haber también un encargado del monitoreo y la evaluación. ¿Ya? Uno acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Todos estos tienen que estar en conexión con este sujeto. ¿Listo? Ese es el aspecto organizacional. Ahora, estos que yo estoy señalando aquí, en estos grupos de trabajo, ¿son personas extrañas o que se van a dedicar solo al monitoreo? No. Es gente que tiene sus tareas normales, pero van a asumir la responsabilidad del monitoreo. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una ficción. Vamos a suponer que Pablo fuera el coordinador del proyecto. ¿Listo? Y digamos, Sonia va a ser la coordinadora del monitoreo. ¿Listo? Pablo va a reunir a los jefes de cada grupo, supongamos que los reúne cada semana, o cada 15 días, o cada mes, ¿ya? Los lunes por la mañana. A la primera persona que tiene que invitar es a la coordinadora del monitoreo. ¿Ya? Y ya les voy a decir esa coordinadora qué es lo que tiene que hacer. ¿Listo? Vamos a dejar esto aquí porque ahorita vamos a volver sobre esto. Un segundito a ver si encuentro por aquí unas tarjetas que yo tenía. Si es que las encuentro. No las encuentro, están acá. En un sobrecito. Cuando desapareció. Bueno, vamos a... Entonces, vamos a ver. ¿Dónde podemos poner? Nos va a poner allá.
me hacen unos rollitos chicos, aunque la especialista está bueno, entonces, vamos a pasar ahora a hablar del aspecto operativo. O sea, el aspecto operativo consiste en que ustedes me podrían preguntar, bueno, pero en la práctica, ¿qué es lo que se hace para monitorear y evaluar? Les voy a responder con dos instrumentos. El primer instrumento es una matriz que se las voy a poner aquí, que tiene 8 columnas. La voy a poner aquí. Primera columna se llama indicadores. Indicadores. En esta matriz, ¿qué indicadores van? En esta matriz van únicamente estos indicadores. Los de la matriz. Estos. No estos. Estos no, por ahora no. Solamente estos. ¿Listo? Y entonces, sobre cada uno de los indicadores, aquí, yo me voy a preguntar 7 cositas. Primera cosita que me voy a preguntar se llama línea de base. ¿Qué es línea de base según ustedes? ¿Cómo? Línea de base es cómo está la situación actual, así de sencillo. ¿Cómo está la situación? Entonces voy a ponerla mejor aquí, para que lo puedan ver. Bueno, entonces aquí va el indicador. Aquí la primera pregunta, línea de base. Segunda, o sea, línea de base, ya les dije, es cómo está la situación hoy. Por ejemplo, dicen, la situación hoy en el barrio es que a los 90% de los niños les da diarrea con frecuencia. ¿Listo? ¿Ya? ¿No más? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Información requerida. Información requerida. O sea, ¿qué información requiero para compararla contra esta línea de base y hacerle seguimiento a este indicador? Entonces yo digo, pues necesito información sobre casos de niños con diarrea de carácter crónico. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. Método para obtenerla. Entonces yo digo, hombre, el método será pedir los registros de ingreso de niños con diarrea en los dispensarios del barrio. ¿Con qué método voy a recoger esta información para compararla contra esta línea de base y hacerle seguimiento a este indicador? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuándo y cada cuánto?
O sea, ¿cuándo tengo yo que recoger esta información con este método para compararla contra esta línea de base y hacer el seguimiento a ese indicador? ¿Listo? Ahora, el cuándo y cada cuánto depende de si el proyecto, si es, por ejemplo, un indicador de objetivo, sería cuándo. Por ejemplo, si vamos a empezar en enero próximo. ¿Cuándo necesitaríamos esta información? Al año. Si en cambio fuera un componente, sería a los 6 meses. Muy bien. Siguiente pregunta. Responsable. O sea, ¿quién me tiene a mí en esta fecha, con este método, darme esta información para compararla contra esta línea de base y hacer el seguimiento de este indicador? Y ahí, en la responsabilidad, juega el aparato organizacional. ¿Quién va a ser el encargado de dar esa información? Siguiente pregunta. Requerimiento de tiempo y medios. ¿Qué significa? ¿Cuánto me va a costar? O sea, que pues, si voy a necesitar un computador, le voy a tener que pagar a alguien que haga una digitación o que consiga una información, y va a necesitar un computador, o le voy a tener que pagar desplazamiento, etc. Entonces, ¿cuánto me va a requerir que este responsable en esta fecha, con este método, me dé esta información para compararla contra esta línea de base y hacerle seguimiento a ese indicador? Y ahora viene la pregunta del millón, que es esta. ¿Para quién? ¿Para hacer qué?